acompañarnos acá en toda la logística virtual. Bienvenido, bienvenidísimo, Ariel, qué bueno contar con tu voz en este ciclo, ahora ya renombrado con el nombre correcto. Lo que no sé si puedes hablar, porque todavía tenés el micrófono cancelado. ¿Sí? Ahora sí. Hola. Excelente. Bueno, para los que se suman por primera vez, este es un ciclo en el que apuntamos a reimaginar la educación en contexto de pandemia. Estamos haciéndolo semanalmente con distintos invitados e invitadas. Hoy tenemos el lujo de contar con Ariel Rotondo, que nos va a contar ahora un poco más quién es, y después capaz yo puedo contar un poco por qué nos interesó tanto tener su voz en este espacio. La entrevista más o menos dura 50 minutos, vamos a arrancar con algunas preguntas más disparadoras generales, después hacemos una sección que llamamos cortito y al pie, en donde hay que completar algunas frases incompletas, y al final vamos a estar juntando las preguntas que quienes nos están escuchando nos regalen, así que todas las preguntas que quieran ir dejando, pueden dejarlas desde ahora hasta el momento en que las hagamos, las escriben por chat, y ahí Mili después las pasa y las hacemos al final. Así que, sin más que eso, voy a invitar a que te presentes vos, Ariel, que nos cuentes capaz quién sos y cómo terminaste en el mundo educativo, porque por ahí también no fue como lo primero que pensaste cuando eras chiquito y te decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A ver, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Maggie, y Enseña por Argentina. Siempre es bueno tener un lugar donde visualizar los trabajos de los docentes y de la educación en sí. A ver, ¿quién soy? En un principio creía que era alguien común y corriente, si se quiere decir, con un paso por la escuela normal, jardín muy temprano, 2 años y medio ya yendo al jardín, primaria y secundaria, que parecía que era normal, hasta que, o común, pero por lo menos en el año 81, bueno, cuestiones laborales hicieron que me vaya a vivir a, a Buenos Aires. Yo había nacido y vivido en el sur de la provincia de Santa Fe, en una localidad llamada Máximo Paz. Y bueno, en el 81 decidió mi familia irse hasta Buenos Aires. Obviamente yo terminaba el segundo año de secundaria, muy buen estudiante, no tan buen alumno, muy autodidacta, me gustaba experimentar y bueno, hacer cosas nuevas, no era mucho de seguir el manual. Y bueno, me fui a Buenos Aires y tuve una mala experiencia, lo que fue que después de 3 años abandoné la secundaria, así que en el 87 ya no era más ni estudiante y era mecánico. Y cómo de ahí te convertiste en el director de una escuela que es casi modelo, o al menos como muy estudiada, digamos, por las prácticas que generaste. ¿Cómo pasaste de haber dejado la ¿Cómo escuela llegué? a dedicarte a... Yo digo que llegué por casualidad, pero también por emoción. Yo creo que de ser mecánico y por algunas de las cuestiones de la vida incursionar en el mundo de la informática, por esto que era muy inquieto en cuanto a la tecnología y todo esto, incluso fui técnico electrónico, soy técnico electrónico, entonces me hizo acercar a la computación. Estamos en los años ya 91 prácticamente. Mi vida fue marcado casi 10 años. El 2021 sería otro cambio. Vamos a esperar a ver qué pasa. En el 2001, bueno, en el año 91 me convocan para trabajar en una escuela, para darle computación a los chicos, y fue mi vuelta a la escuela, digamos, no había, desde abandonar la secundaria hasta ese momento, ya de vuelta en mi pueblo, no había ingresado a una escuela. Era uno de los chicos que habían abandonado la educación. Y bueno, empecé a dar clase, incluso a capacitar a propios docentes de la escuela en informática, computación. Y realmente digo, creo que fue ese momento de emoción de volver a la escuela, de emoción
de volver a tener compañeros relacionados con la escuela, de emoción de ver a las generaciones inquietas, curiosas, y fue el momento, creo que me hizo el quiebre, no tanto para terminar la escuela en ese momento, sino en ese momento para decir, bueno, tenía, no sé si dejar el taller mecánico en donde estaba trabajando, sino por lo menos de alguna forma convivir con las dos realidades. Y es así que comencé a desarrollarme mucho en la informática, a tener negocio propio y trabajar mucho con los chicos de las escuelas, no solamente de esa localidad, de alguna localidad cercana, mucho con docentes, asesorando. Eh, incluso llegué a dirigir una escuela de informática en mi pueblo, hasta que, bueno, mis compañeras de trabajo me decían, tenés que terminar la secundaria, y cómo no va a terminar la secundaria, tenés que después hacer el magisterio, ser maestro. Y bueno, terminé la secundaria, la terminé, hice después mi familia, me mudé a la localidad donde estoy ahora dirigiendo la escuela, y ahí es cuando, bueno, realmente me acerqué a la escuela secundaria que hoy dirijo. Estoy hablando ya de 20 años atrás, y en el 2001. Y cuando entré a la escuela dije, yo quiero ser y voy a ser director de esta escuela. No era ni siquiera docente. Así que bueno, terminé la secundaria, hice una carrera de técnico superior en administración de empresas, hice la capacitación pedagógica y, y bueno, la casualidad también dio que en el 2011, 10 años después, se jubilara la directora de la escuela y yo entré en la dirección. Excelente, me gusta el relato, aparte muy cronológico, nos ordenaste mucho ahí con los años. Y vos tomaste la dirección de la escuela que tenía algunas características, una de ellas, como casi todas las escuelas de Argentina, con deserción escolar, y te hiciste muy conocido porque lograste con el equipo de la escuela, lograron revertir esa tasa de deserción y también tener muy buen puntaje en las pruebas a aprender. Sí, No, no iba a digo, decirte que te iba a pedir que nos cuentes un poco más de esa experiencia, sobre todo que nos cuentes cómo era la realidad de la escuela, porque a veces siento que, bueno, me parece que es importante contextualizar siempre, y en este caso también, digamos, cómo fue ese proceso, cómo era la escuela y cómo fue el proceso de ir pensando un proyecto pedagógico diferente. La escuela está en una localidad de 3.200 habitantes, es la única escuela secundaria, así que, bueno, tarea doblemente difícil. O sea, una cosa es crear una escuela, si se quiere, a gusto y de uno, y otra cosa es ingresar a una escuela que ya está funcionando. La escuela tenía prácticamente el 40% de abandono, para decirlo de otra manera, el 30% de los chicos terminaban la secundaria. Eh, Algunos años el 50, otros años el 30 o el 25, pero bueno, el promedio era ese. A mí me preocupaba no tanto los números, sino realmente la realidad de cada uno de los chicos. ¿Qué estaba pasando con cada uno de estos chicos? ¿Por qué abandonaba? Porque si lo reducimos a números, somos demasiado injustos. Entonces, esto de pensar en la realidad de cada uno y pensar desde un principio que yo no estaba en una escuela de 150, 140 chicos, sino que estaba en una escuela que eran 140 escuelas, o sea que tenía que pensarlos de esa manera, que estaba obligado a pensar en la realidad de cada uno de los chicos. Eh, los chicos, como en muchas escuelas, transitaban a lo mejor el primero y segundo año con dificultades, a lo mejor repetían, y después abandonaban. Ya en el tercer año, cuando se ponía un poquito más difícil, cuando las obligaciones eran un poquito más profundas, si se quiere, había que estudiar un poquito más, y salir un poquito de la rutina también de la primaria, porque los primeros años de secundaria son muy primarizados todavía. Bueno, en el tercer año se daban deserciones muy grandes. Entonces, eh, me propuse en un primer momento, primero, como digo, entender quién era cada uno de los 140, 150 chicos que había en la escuela.
y realmente estudiar cuál era su realidad, de dónde venía, qué es lo que quería, por qué estaba en la escuela, qué pensaba hacer cuando terminaba la escuela. Todo esto nos demandó 5 años de trabajo. ¿Por qué 5 años? Siempre muy cronológico, como decís, Maggie, pero realmente 5 años, nosotros tenemos 5 años de secundaria, ¿no? Como en Buenos Aires o en otras provincias que tienen 6. Entonces en esos 5 años era necesario reconstruir la historia de todos los chicos eh, que comenzaban y que terminaban. Entonces nos llevó ese profundo trabajo estadístico, a veces desagradable, a veces eh, que no lo estamos viendo del todo bien en muchos ámbitos, pero que es fundamental esto de poder, de alguna manera, coordinar la realidad con los números. Y paralelamente, obviamente, tenía que emprender el cambio que quería llevar adelante, que era concientizar a los profes que era necesario un cambio, concientizar a la sociedad que era necesario un cambio, pero a la vez ir construyendo las herramientas para ese cambio. Entonces, durante esos 5 años, la postura que tomé es una postura de observación, de comprensión, de empatía y de análisis, profundo análisis, pero minucioso de lo que estaba pasando en la escuela. Y después me muero de la intriga. Y Después de esos 5 años de análisis y de observación y de empatía, ¿qué pasó? Después llegó el programa nacional Nuestra Escuela, que en Santa Fe tuvo el nombre de Escuela Abierta, y bueno, el material que se mandaba para trabajar era cambios de formatos y trayectorias educativas, etcétera, y la evaluación por rúbrica, etcétera, etcétera. Trabajo en proyecto y digo, bueno, esta es la mía, acá largamos. Primera reunión del 2015, decidido a llevarlo adelante, y a esas cosas que uno le pasan por la cabeza, en mitad de reunión no me decidí a alargar el cambio. Mitad de año, cuando empezó el programa Escuela Abierta, efectivamente a trabajarlo, tampoco me decidí. Y una iluminación fue que me dijo, y bueno, el último trimestre lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Decía, porque yo pensaba que iba a ser muy polémico, que iba a ser una etapa muy, muy fuerte, porque era la única escuela, todos los chicos de la localidad van a esa escuela, aunque muchos se iban a otras, de otras localidades. Y bueno, digo, 3 meses, después vienen las vacaciones y las vamos a pasar. Y así Y fue. Ariel, ¿qué es lo que te daba más miedo? O sea, como en esto de no terminar de decidirte y del cambio, como ¿qué te preocupaban más? ¿Los estudiantes o el equipo de docentes o las familias? ¿O como cuál era lo que más te No, preocupaba? no. Yo no puedo decir que tenía miedo en eso, no tengo miedo en eso, sino directamente creo que no lo hubiera hecho. Creo que estoy, y digo creo, estoy plenamente convencido de esto, pero creo que lo que me hacía dar algo de miedo eran los tiempos, los momentos. O sea, encontrar el momento exacto para hacer algo y no volver atrás. Eso a mí me preocupaba eso. De decir, bueno, 5 años estudiando, teniendo una experiencia que a mí me había marcado, porque yo me había identificado, aunque me había dado cuenta mucho después, el año pasado, de que yo era uno de los chicos que había abandonado, que yo no estaba haciéndolo como un docente, un pedagogo, un investigador de educación, sino que todo esto lo estaba haciendo como una, si se quiere, no quiero poner este nombre porque es muy fuerte, pero una víctima del sistema educativo o de la sociedad en donde está inmerso el sistema educativo. Entonces, yo creo que el miedo más grande que yo tenía, el temor, la inquietud, era esto de encontrar el momento. Era una preocupación más que un miedo. Lo demás no, yo realmente, después no, durante la charla podemos desarrollarlo más, pero creo que las escuelas tienen los mejores docentes que tienen. Es imposible pensar una escuela sin los docentes que se tienen, porque las escuelas no son ideales, las escuelas son reales. Las familias son las que hay. Las familias de las escuelas no son ideales, son reales.
el edificio es real. Entonces, pensar que alguien puede hacer un cambio en base a la realidad es más fuerte que hacerlo en base a la idea. Digo, encarar transformaciones con ideas geniales es fabuloso. Ahora, hacerlas, llevarlas a cabo, es mucho más gratificante. Porque cuando uno las lleva a cabo, lo que hace es poner los pies sobre la tierra y agarrar el material que tiene y hacer lo mejor que pueda hacer con ese material. Aunque a veces para los otros no sea lo que uno ha pensado, lo que uno ha imaginado, pero sí esto de asumir esa responsabilidad de moldear algo, de transformar algo en base a la obligación que nos toca como docentes, como parte de un sistema, en este caso educativo, me parece que es fundamental. Entonces, mi fuerza estaba ahí, en saber que éramos responsables de hacer cambios, y mi inquietud estaba en esto, en encontrar el tiempo. Por eso digo, pasaron 5 años, después pasaron 3 meses y después me decidí. E incluso, bueno, esa tónica la fuimos llevando durante todo el proceso, que obviamente continúa y no va a terminar. Y en esto que decís, te decidiste, ¿cómo qué significó concretamente decidirte? O sea, ¿qué cambios concretos implicaron ese primer momento? Los cambios concretos fueron los eh, propios de la transformación, digamos. A ver, eh, de, de, de empezar a pensar una escuela diferente. Esto, decir, como digo, como lo otro, decirlo es fácil. Ahora, si a mí me dan, como siempre lo digo, a mí me dan ladrillos, chapas, ventanas, puertas, voy a hacer una casa y posiblemente esa casa no va a ser muy diferente a una casa normal, tradicional, una casa común. Si a mí me dan un sistema educativo y yo tengo que volver a pensarlo, y si lo pienso desde la materia, desde el recreo, desde la carga horaria de un docente, desde las horas que tiene que estar un chico, desde que tengo que poner una calificación, desde que tengo que darle un título al final, desde que tengo que tener tiempos para tomar exámenes, para tomar pruebas, para poner un informe al trimestre, si lo pienso así, difícilmente piense algo diferente a lo que existe. Entonces, el gran desafío es ese, es el de poder manejar los tiempos y los formatos y poder habitar otros lugares en la escuela. Entonces, esto creo que fue el principal cambio. No fue cambiar y poner materias raras, ni poner docentes con casco, ni nada de eso, sino empezar a pensar la escuela desde otro lugar. A mí me costó mucho. Yo había sido 3 años director en otra escuela, y a mí me había costado mucho pasar de pensar que todos los chicos tenían que aprender, como si fuese un postulado, una obligación. ¿Por qué? Porque si otro chico aprende, otro puede aprender. Entonces, ese era mi pensamiento antes, porque yo pensaba, si yo pude hacer todo solo, ¿por qué no lo puede hacer otro solo? Entonces, en ese cambio de pensar que la realidad de la importancia de la escuela era la de brindar oportunidades a todos de la misma forma, y como director, empezar a ver esto desde afuera. Yo también cuento esto porque realmente yo tuve una visión en algún momento leyendo El nombre de la rosa de Humberto Eco, en donde eh, después Guillermo Baskerville y Atzo de Melk están tratando de ingresar al laberinto que es esa biblioteca en la Torre de la Abadía, y desorientarse por los inciensos y los espejos y las puertas y ventanas que no iban a ningún lado y perderse en más de una oportunidad. Ellos se alejaron, caminaron fuera, alrededor de la torre de la abadía, por los caminos interiores, y desde afuera encontraron la lógica de la biblioteca. Y creo que esa es la visión que yo tuve, de decir, yo en algún momento, para hacer estas transformaciones, tengo que ver la escuela desde afuera. La tengo que ver desde afuera. ¿Qué está pasando con esa escuela? Y volver a amalgamar todos esos materiales, las materias, los horarios, las trayectorias de los chicos, los docentes, y volver a verlo desde otra visión. No desde adentro, no desde lo administrativo,
no desde lo normativo, sino de los bordes de la normativa, de los bordes de lo administrativo, y poder caminar lo más que podían dentro de esa abadía y ver realmente cómo desenmarañar ese laberinto. Creo que esto, digo, decirlo así hasta parece poético. Sin embargo, es rutinario, es un trabajo rutinario de estudiar, de analizar, de hablar muchísimo tiempo, de enajenarse de un montón de cuestiones. Entonces, esto de empezar a pensar en, bueno, no podemos tener 55 materias, no podemos estar pensando en que los chicos, nuestra escuela de Economía y Administración, todos tenemos que formarla por Economía y Administración, empezar a cuestionar las orientaciones sin hacer ningún cambio, porque no podíamos hacerlo. En esto de que los docentes estén tan solos en su salón, en su planificación, y poder juntarlos. Bueno, esos fueron los primeros cambios. Caóticos, muy caóticos. Desarmar los horarios, las obligaciones de cada uno, empezar a trabajar con la autonomía. Bueno, es realmente caótico. La sociedad estuvo al borde de no soportarlo. Sin embargo, bueno, la convicción de mi parte y por supuesto del trabajo de todos los docentes, realmente yo tengo que estar sumamente agradecido del trabajo de todos los docentes, porque se ha trabajado en equipo, con muchísima empatía, en entender la situación de cada uno y además con un sentimiento de crecimiento conjunto, de crecimiento, saber que nadie podía ser por sí mismo protagonista de este cambio, sino que éramos todos, de igual manera. Entonces, esto creo que fueron los primeros cambios. Por eso digo, son cambios poéticos, idealistas, y a veces hasta ilusorios, pero son cambios fundamentales para dar vuelta a la cabeza y poder transformar de verdad esto que te decía yo, de con los mismos materiales, hacer algo sumamente distinto. Ahí estás diciendo muchas cosas que son muy interesantes y quiero repreguntarte bastante, pero también quiero ser consciente de los tiempos. Y yo hablo mucho, perdón. No, me parece espectacular, aparte de verdad fascinante. Me, me quedo pensando en dos cosas, primero voy a traer la primera. La primera tiene que ver con que, como vos, como usando de vuelta tu metáfora del nombre de la rosa y la biblioteca, mirarla como desde afuera para poder entenderla, como a mí lo que me parece increíble en este caso es que vos pudiste hacerlo, pero al mismo tiempo ser parte del sistema, como no implicó en este caso decir, bueno, hago una escuela alternativa y como la armo como yo quiero, y no responde, digamos, a los parámetros, sino que lo pudiste hacer dentro del sistema formal. Y eso, digo, como me parece muy esperanzador también para otros y otras que estén pensando en lo mismo, pero me imagino que como todo, digamos, los marcos institucionales y formales a veces nos limitan, y a veces nos limita más nuestra cabeza porque creemos que nos va a limitar el marco. Entonces, capaz yendo más a la práctica de lo que vos estás diciendo como quizás en espíritu de la propuesta, como si tenés algún ejemplo para traernos en cosas que vos decís, bueno, esto nunca lo pude cambiar porque era el marco y por más que a mí me hubiera gustado pensarlo distinto, tenía que pasar, y algo que al contrario vos digas como, bueno, me costó poder pensar que lo podíamos hacer distinto, pero se puede hacer distinto y otras escuelas también lo podrían hacer distinto si quisieran. En ese sentido, a ver, no hubo nada de lo que nos propusimos que no hubiéramos podido hacer o que no hicimos. Si no lo pudimos hacer es porque no podíamos hacerlo, porque no por la legislación, la normativa, si se quiere, sino por otras cuestiones de practicidad. Pero no hubo nada que no podíamos hacer. A ver, vayamos al tema de las materias, si queremos ir a algo, materias y notas. Queremos algo más sistemático, más estructurado, que la organización por materias y notas de la escuela, creo que no hay. Más encorsetador que eso no hay. Entonces nosotros hicimos, obvio, primero, a ver, yo omití esto, decir que
paralelamente a todo este cambio implementamos un software en la escuela hecho por nosotros mismos y con nuestra práctica, a medida de nuestra escuela. Esto nos permitió ir amalgamando lo administrativo con lo pedagógico y de alguna manera crear una máscara en la práctica a lo que eran las normativas de la teoría. Esto significa, en vez de tener 11 materias, tenemos 4, pero no tenemos 11, no tenemos 4 en cada año, sino que tenemos 4 en la escuela. Tenemos solamente 4 materias. En esas 4 materias están todas las materias, las 55 que hay, de 55 que hay desde el primero hasta el último año. Están todas, ya ni me acuerdo. Digo la verdad, después de tanto tiempo me olvido hasta de la materia. Pero metimos en estas 4 materias todas las demás. Esto significa que los chicos trabajan en 4 espacios, nosotros les llamamos espacios para el aprendizaje activo, espacio para el aprendizaje activo, en esos 4 espacios cuyos nombres son nuestro cuerpo, nuestro lugar, nuestra identidad y administrar nuestro negocio, nuestro hogar, nuestro negocio y nuestra empresa, son esas 4 materias, en donde están todas las materias. Están todas, con su participación en cada uno de estos espacios. Y a la vez creamos todo un sistema de evaluación por logros. Nosotros creemos que la calificación, como se está desarrollando normalmente, comúnmente, no es una calificación, por más que se hagan todos los esfuerzos, vista desde el estudiante, sino que está vista desde el punto de los contenidos. Algo que lo decimos, lo sabemos, y hemos hecho un montón de cambios, incluso hoy el uso de rúbrica está muy difundido, no lo que uno quisiera, pero todavía seguimos trabajando sobre contenidos. Entonces nosotros empezamos a trabajar sobre logros. Esto significa que tuvimos que desarrollar también un software que pudiera combinar las materias, las capacidades de los chicos y a la vez calificarlos y ponerle una nota del 1 al 10 como nos pide el sistema y del 1 al 10 como nos pide también el título cuando terminen. Entonces, todo esto nos llevó a un desarrollo importante porque pasamos de alguna manera lo cualitativo a lo cuantitativo de una manera transparente también. O sea, porque tampoco podemos decir, así como algún profesor dice, vos te sacaste un 6,28 en una prueba, a veces pasa, nosotros no podíamos hacer eso, entonces teníamos que de alguna manera pasar todo esto cualitativo a lo cuantitativo. Entonces, establecimos 4 niveles de logro, un primer nivel de logro de no aprobación, en donde el estudiante entiende que necesita ayuda para aprender, para conseguir un objetivo. En este nivel entiende también que es necesaria la participación de otra persona. Después un segundo nivel ya de aprobación en donde alcanza su objetivo con la ayuda de los demás. En un tercer nivel en donde alcanza los objetivos sin que lo ayude nadie, ya lo puede hacer de forma autónoma. Y el último nivel, el cuarto nivel, es el que el estudiante puede desarrollar lo que aprendió en favor del aprendizaje de los demás. Ayuda a los demás a aprender. Entonces, nuestro sistema de calificación tiene esta característica, que para, sacarse un 10 no solamente necesita saber, sino necesita contribuir al aprendizaje de los demás. Esto puede ser hasta siendo un tutor de un compañero, hasta presentando una alternativa de trabajo dentro del aula, que pueda servir para todos. Entonces, este concepto de participación dentro de la calificación hace que sea mucho más complejo, pero a la vez mucho más, no quisiera ser justo, pero por lo menos sea una visión de lo que es el estudiante, más allá de lo que uno considere que es. De hecho, este proceso de evaluación se realiza una autoevaluación con sus compañeros de equipo, ellos trabajan permanentemente en equipo. Después una coevaluación en donde todos los miembros del equipo opinan
sobre sus apreciaciones, los aprendizajes y los avances que ha conseguido, y después una heteroevaluación, que es el docente, en donde de alguna forma valida las opiniones personales y de equipo, y de ahí sale ese nivel de logro consensuado entre todos los integrantes del equipo y el docente. Eso se traslada a un sistema informático y sale la nota de las materias. Excelente. Y pienso, me encantó el ejemplo porque aparte es lo que vos decías, ¿no? Como justo por ahí las notas y las materias son una de las cosas que más encorsetan y ustedes lograron como hacer una propuesta diferente, pero al mismo tiempo como que pueda conversar y dialogar con el sistema formal de manera clara, sencilla y que sea útil, digamos, para los dos lados. Pero como te escucho y pienso, ¿por qué apostar al sistema formal? Como, ¿por qué vos hablás de repensar la escuela, de repensar la secundaria? ¿Por qué decidiste hacerlo en una escuela formal y por qué no hacerlo como de vuelta, una propuesta alternativa? Yo creo que fue el desafío, el gran desafío. O sea, yo soy un amante de la escuela en el periodo obligatorio. Yo no quiero hablar de la escuela pública, de la escuela privada, nada. O sea, los chicos no son público y privado. Nuestros chicos son chicos. Entonces, yo creo que esto de conservar la idea de escuela, más allá de las cosas que puedan cambiar mañana, pueden poner en vez de nota de 1 al 10, poner ABC o bueno o malo, como ya pasó, y en vez de llamarse contabilidad se llama sistema de información contable o lengua y literatura o lengua solo o práctica del lenguaje, más allá de todos esos cambios, hay una esencia de escuela igualitaria. Más allá de igualitaria, yo quiero pensar en una escuela capaz de cambiar la realidad. Entonces, eso no se puede hacer pensando en otro escenario que no sea el que tenemos. Por eso digo, este desafío de pensar una transformación con lo que se tiene, en lo que se tiene, pero a la vez pensarlo, como digo, mirarlo desde afuera y pensar, yo no quiero una escuela del presente, yo no quiero una escuela en donde prepare a los chicos para el trabajo, para el estudio y para la vida social. Yo quiero una escuela que prepare a ellos, pero no para el presente, sino para el futuro. Entonces, creo que la etapa obligatoria es la etapa que debe preparar a los chicos para el futuro. No debe preparar para el mundo que está, sino para que ellos construyan el mundo que nosotros queremos tener, que nosotros podemos soñar, que nos damos la libertad de soñar. Entonces, en ese escenario, ¿qué hay? Docentes que deben ser revalorizados, porque son los que establecen ese vínculo entre el futuro y el presente. Y son los que construyen, los que hacen las escaleritas que nos permiten cruzar puentes, subir edificios. Entonces, esos son los docentes que tenemos en la escuela. Pensar en una escuela en donde yo necesite tener un docente diferente, no la quiero. Pensar en una escuela donde yo tenga ámbitos diferentes, no la quiero. Porque yo quiero que pensar en una escuela igualitaria, y la escuela igualitaria es la que tenemos. Si mañana cambia, será la que tenemos mañana, pero la de hoy es esta escuela. Entonces, es fácil pensar, como digo, en ideas revolucionarias, y si yo tengo los medios, lo hago. Y me hago una escuela para mí, para que vengan los que quieran, o los que yo quiera. Pero esa no es... yo eso no me lo había dado cuenta. Yo recién, después de mucho tiempo, yo, como digo, muchas cosas me di cuenta el año pasado. El año pasado, cuando empezaban a llamar los medios, cuando los medios más importantes del país me invitaban a estar, digo, ¿pero qué está pasando acá? Yo todavía no, a mí me da vuelta en la cabeza, digo, ¿qué está pasando? Y después me di cuenta, ahí en ese momento, que yo era un chico que había abandonado la escuela, en esta escuela que tenemos ahora, que no había cambiado mucho, había cambiado algunas cositas, entonces digo, eh, si yo no pienso que debo hacerlo en esta escuela, entonces estoy traicionando todo lo que pensaba, porque estoy haciendo algo que en realidad lo que hace es volver a las diferencias, empezar a revolver estas cuestiones de quienes pueden, quienes quieren, quienes están en condiciones de acceder a una condición, a una educación igualitaria. Me parece que esta es condición de esta escuela. O sea,
que es imposible, y yo me aventuro a decir y deseo que esta escuela no cambie por cientos de años, que siga conservando esta esencia, más allá de que esté en mejores o peores edificios. Quisiera que tengamos los mejores edificios del mundo, que no podemos estar pensando hoy si las escuelas tienen agua o no tienen agua, si los salones están en condiciones o no, si los profes pueden ir o no y están en condiciones de hacerlo. Entonces, estas cuestiones me parece que son propias de esta escuela. Entonces yo necesitaba hacer cambios en esta escuela. Necesitaba además, por lo que vos creo que dijiste al principio, porque necesitaba que nos miraran. No lo sabía, pero en realidad necesitaba que nos miraran, que se reflejen, que a lo mejor estas personas que ahora están escuchando puedan ser reflejadas en algo. Porque si yo le pongo un castillo de hadas, posiblemente muchos no se reflejen. Entonces, no, es una escuela normal y tengo que hacerlo ahí. Como me quedo pensando mucho en tres palabras que me resuenan después de escucharte. Una es tiempos, como me gustó que arrancaste como cronológicamente con tu vida, pero también con la escuela, y cómo estos cambios llevan tiempos y procesos. Me resuena mucho también la palabra convicción, que creo que la dijiste en algún momento, pero también como con mucha claridad de hacia dónde pensás que hay que ir y cómo poder construir para llegar a eso. Y la última, realidad, como es lo que tenemos y trabajar sobre lo que tenemos y no trabajar sobre algo que no existe, sino como esto es lo que hay y vayamos por esto. Y entonces, con esta última y pensando que hoy lo que tenemos es esta pandemia que estamos viviendo y una escuela medio en emergencia, virtualizada y una educación que nos está ofreciendo muchos desafíos y ojalá también oportunidades. ¿Hay algo de lo que te va a pensar hoy la pandemia en relación a cómo vos seguís soñando la escuela en la que estás dirigiendo ahora? Trato de no subordinar lo que pienso a la pandemia. O sea, ¿pasaremos o no pasaremos? Esta pandemia, yo no sé, porque creo que nadie imagina cómo lo vamos a hacer, pero sí lo que estoy seguro es que yo no quiero la educación de la pandemia. Yo eso no lo quiero, estoy plenamente convencido desde convicción. Mi convicción es pensar la educación fuera de la pandemia. Si yo mañana tengo que entrar a la escuela con barbijo, con una máscara, me tengo que lavar los pies con lavandina cuando entro, lavar las manos cada 90 minutos, abrir y ventilar los salones, bien, bárbaro. A ver, digo, ¿qué tiene de educativo todo esto? Absolutamente nada, es una circunstancia. La hemos vivido muchas veces estas circunstancias en las historias personales de cada uno de nuestros chicos, en donde viven pandemias todos los días. Los chicos van con pandemia a la escuela, y hace muchos años que van con pandemia. A ¿Cómo veces no sería comen, eso? a veces no comen, a veces inundan, a veces se les quema la casa, a veces pierden la familia. Son pandemias de todos los días. Pensar la escuela a partir de la pandemia es una cosa. Pensar la escuela a partir de las pandemias de cada uno de nuestros chicos y de nuestros profesores también, y porteros y administrativos, etcétera, etcétera, es otra visión. O sea, yo no puedo compatibilizar esto con la educación. No estoy en condiciones de compatibilizarlo, porque a mí no me interesa la pandemia, a mí me interesa lo que le pasa a cada uno. Y la pandemia es diferente para cada uno, porque está aquel que no incumple las leyes y el que las cumple. Aquel que no tiene para comer porque no puede rebuscarse el día, y aquel que puede estar 10 años en pandemia sentado mirando la tele o jugando los jueguitos. Está aquel que no ve a su padre ahora en pandemia porque el padre no puede volver a la casa porque está en un lugar de riesgo. Y está aquel que tiene todos los días el padre sentado mirando los jueguitos de televisión con él. Entonces, no es la pandemia, sino que es la pandemia en cada uno de nosotros, en los temores que tenemos, y además en esto que producen las pandemias y las situaciones de emergencia, que son reforzar lo que más tenemos. Si somos pobres, en las pandemias, en la emergencia, somos más pobres.
Y si somos creativos, vamos a ser mucho más creativos. Entonces, si yo elijo entre una escuela que nos haga creativos, en lugar que nos haga ricos, elijo una escuela que nos haga creativos, nos iguala. Entonces, creo que es un error pensar la pandemia, y la educación, digo, a partir de la pandemia. Sino, tenemos que pensar la educación a partir de tal como lo debemos hacer siempre. A partir de cada uno de los chicos que entran a la escuela, en cada uno de los docentes que entran a la escuela. Por eso digo siempre esto, y lo recalco, lo que dije recién, esto de la importancia del edificio escuela, del lugar escuela, sea mejor, peor, no importa, pero la importancia de este edificio en donde uno entra y se iguala. Se iguala. ¿En qué? No somos iguales, sino que tenemos las mismas oportunidades. Podemos ser escuchados, podemos hablar, podemos imaginar un mundo diferente y a veces tan ambicioso desde el más pobre al más rico. Entonces, esta cuestión de la pandemia creo que nos dio la oportunidad que no aprovechamos, que es de pensar. Es la única vez en la historia, por lo menos en los últimos 100 años, que una enfermedad le dio a la educación lo que no tiene todos los días, que es tiempo. Vos decías, aprovechaste los tiempos, ojalá hubiera tenido 4 meses para trabajar todos los días en la transformación de mi escuela y no estar haciéndolo, buscando el momento de hacerlo, porque las cosas de todos los días nos llevan muchas veces a esto que también digo, de mezclar agua y aceite. Y la única manera de pensar que el agua y el aceite están mezclados es revolviéndolos constantemente. Entonces, estamos revolviendo y tensionando la educación permanentemente para pensar que está unida. Y lo que va a pasar es que cuando frenemos, se va a separar. Y hoy lo que pasó es eso. Cuando frenamos, se separó. Miramos desde afuera y vimos que en realidad no era lo que nosotros estábamos pensando que estaba pasando, sino que en realidad la crisis de la educación es mucho, pero muchísimo más profunda de lo que podemos imaginar. Bueno, ahí, Ariel, nos regalaste dos imágenes muy fuertes, la de las pandemias de cada uno de los chicos adentro de la escuela, y eso también tiene mucho que ver con lo que vos contabas que pensaste para tu escuela, ¿no? Como que lo primero que hiciste es entender a cada uno de los chicos. Bueno, ahora como quizás nos estás proponiendo recordar eso de vuelta desde un nuevo lugar, y la idea del agua y el aceite, que también me parece como súper súper fuerte. Gracias por todas estas, imágenes y regalos que nos dejaste. Ahora voy a pasar a la parte de cortito y al pie, que es completar estas 4 frases incompletas que hablan mucho de la pandemia. Pero vos las podés responder como quieras. La primera dice, mi mayor aprendizaje de este contexto es... Conocerme. Me gusta, porque te tomaste el cortito y al pie muy real, no siempre me pasa. La segunda, en este tiempo de cuarentena agradezco. A mis compañeros de trabajo. Creo que en este momento puedo decir realmente que somos compañeros de trabajo, porque las presiones en estos momentos son fuertes. Y poder compartir con un equipo hace que las presiones, como dice, las felicidades se multiplican y las tristezas se dividen. Así que creo que eso es. Eso es. Obviamente no quiero hablar de mi familia, estamos hablando de educación. ¿Sí? Puedes agradecerle a tu familia también, Ariel. Ah, sí, seguro. La tercera dice lo siguiente, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... Esperanza. Y la última, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es... El otro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ahora, en los minutos que nos quedan, elegir alguna de las preguntas que nos hicieron. A ver, me gustaría que compartiera con nosotros desde su perspectiva cómo hacer, qué medidas implementar para motivar a los jóvenes a que continúen sus
sus estudios en la universidad o en instituciones técnicas? A ver, acá hay dos cuestiones. Voy a tratar de hacer lo más breve posible. La escuela, como digo, esta obligatoriedad tiene dos componentes. Primero, el que, por más que sea obligatorio ir a la escuela, no es obligatorio aprender. Entonces, la función del docente de motivación es fuerte. Yo digo, nosotros en nuestra escuela tenemos tres funciones. El primero es el de motivador, el segundo es de guía y el tercero es de validador de los aprendizajes. Entonces, si no se produce la motivación, yo no puedo guiarlo. Significa que si yo no lo motivo, no puede el estudiante elegir su destino, si se quiere. O sea, desarrollar su vocación, tener un proyecto de vida y entender cómo ser autónomo en esto de autonomía como responsabilidad ante el otro, ante los demás. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dándole oportunidades dentro de la escuela. Una escuela que no le brinda oportunidades no puede nunca construir esto de cómo, si va a ir a la universidad o no, digamos. Y después pensarlo también que la escuela secundaria, especialmente en nuestro caso, tiene que hacer lo que tiene que hacer la secundaria. No tiene que pensar en la universidad. O sea, tiene que supeditarse, circunscribirse a lo que tiene que hacer la secundaria. Yo creo que la secundaria tiene que hacer esto. Tiene que crear un ambiente inclusivo, colaborativo y flexible que permita que los estudiantes puedan desarrollar su vocación, construir su proyecto de vida y construirse también como seres autónomos en relación a los demás. Después lo que viene es la construcción y la consecuencia de lo que nosotros hayamos hecho. O sea, todo lo que podamos construir en eso, bárbaro. Ahora, además de nuestro espacio de aprendizaje activo, nosotros también tenemos nuestros talleres intensivos de acompañamiento de la vocación, nuestros espacios para la potenciación de los aprendizajes, que incluyen también los espacios para la participación, la innovación y la creatividad, un montón de espacios que permiten, de alguna forma, afianzar la vocación y la elección de ese proyecto de vida. Son también espacios que hay dentro de la escuela, obviamente uno no puede decir exactamente todo lo que lo he hecho en algunas charlas, pero obviamente técnicamente cómo se hace todo esto, quiero que entiendan que no es todo esto que uno dice así idealmente, tiene todo un sustento sistemático también, organizativo. Los tiempos no es que los tiempos son así, lo usamos como quieran, no. Tenemos dentro de todo una organización de tiempos donde nos dividimos lo que dedicamos a una cosa y lo que dedicamos a otra. Pero creo que es fundamental pensar esto, que no hay motivación, entonces no hay aprendizaje. No hay motivación y no hay aprendizaje, no hay vocación. No hay vocación, no hay vocación, no hay construcción de un proyecto de vida. No hay construcción de proyecto de vida, no hay respeto por el otro. Entonces, esto es una cadena que empieza con la motivación, pero a la vez empieza con este compromiso que cada uno de los docentes tiene que tener en cada uno de los estudiantes. No en la escuela, no en el curso, sino en cada uno de los estudiantes. Cada estudiante es una escuela. Me gusta y me quedo con la imagen que no la trajiste vos, pero la traigo yo de una escalera, ¿no? Como de ir pasito a pasito y como la importancia de construir sobre el otro, porque si no está, después es muy difícil como proponer o sostener. Acá hay otra pregunta sobre los logros en graduación y el desempeño en las pruebas a aprender. Como capaz la pregunta no... O sea, no hay una pregunta muy específica, pero sí capaz que... Si querés brevemente, digamos, como que nos cuentes... Sí, los números... Perdón, Maggie. No, digo, los números, por más que me llevan a tomar decisiones, tampoco me interesan en este lugar. O sea, sí lo que podemos decir es que con este modelo de aprendizaje, nuestros chicos tienen una media en desempeños en lengua y en matemática superior a la del país y de la provincia, y de escuelas similares a esta. Sí nos interesa saber que de pasar de un 30% de egreso pasamos al 100% de egreso, que pasar de un 40% de abandono pasamos a un 0% de abandono, de pasar a un 30 o 40% de repitencia a un 0% de repitencia.
uno puede decir acá, y bueno, al fin termina cualquiera. Son diferentes formas de ver las cosas. Nosotros creemos que esto de trabajar por logros significa que quien llegó al último año llegó con los logros que pudo haber alcanzado y todos los que nosotros como docente y como institución pudimos contribuir para poder alcanzar nuevos logros. Lo demás son cuestiones contrafácticas, cuestiones que no podemos decir si no han pasado. Lo que sabemos es que nuestros chicos, incluso al egreso, tienen buen desempeño en la universidad, se defienden con autonomía mucho mejor, y que además muchos, pero muchos, que no han seguido estudiando, han emprendido muchas empresas, valga la redundancia, de manera personal y hasta con compañeros trabajando en equipo. Y hoy muchos tienen sus propios emprendimientos y se desenvuelven muy, pero muy bien. Y además, de alguna manera también hemos contribuido a que durante estos 5 años de escolaridad hayan estado en la escuela, que no es poca cosa tampoco. No, totalmente. Y acá la última pregunta que voy a recoger de estas que nos regalaron, nos pregunta sobre si esta transformación de la escuela está sistematizada y si de alguna manera tiene sentido pensar en replicarla. Y ahí como me interesa bastante que nos cuentes como si vos pensás que esto es algo una receta que se puede cocinar en todas las escuelas, como cómo sería. Nosotros estamos escribiendo el modelo, lo estamos escribiendo. ¿Por qué digo lo estamos? Porque como dije, es un modelo que no va a terminar, pero ¿qué es lo que queremos sentar? Las bases de una escuela, como dije, que sea inclusiva, colaborativa y flexible. Entonces, ¿cuáles serían esos componentes? ¿Qué debería tener una escuela común, como cualquiera que podemos encontrar en el último lugar del país o en la ciudad más encumbrada del mundo? Creo que eso es lo que debemos sistematizar, o sea, estas características de las escuelas. Una de las características fundamentales es la autonomía. Es imposible pensar en seres autónomos si no pensamos en escuelas autónomas. ¿Esta autonomía qué es? ¿Hacer lo que uno quiera? No. Sino, de alguna forma, entender, como digo, que las escuelas no pertenecen a los países, no pertenecen siquiera a las provincias, sino que pertenecen a sus propias comunidades. Se construyen desde adentro hacia afuera. Crecen desde adentro hacia afuera, se imaginan desde dentro hacia afuera, caminan sus docentes y sus chicos dentro de ese ambiente, se desarrollan, se perfeccionan y mueren dentro de ese ambiente. Entonces, esa cuestión es fundamental, esa es la autonomía, pensarse a sí mismo, tener la libertad de pensarse a sí mismo como escuela. Entonces, digo, que el Estado garantice lo que tiene que garantizar, que es la libertad de pensar en el futuro, de pensar la escuela desde la propia comunidad. Y que los padres no piensen que, bueno, quiero que mi chico termine la escuela para que se vaya de este lugar, que es una porquería, que no tenemos agua, que hay camino de tierra, y que la piense de la propia comunidad. Es decir, bueno, yo quiero que termine para que la transforme y para que nadie más viva en la tierra y en el barro. Y si el barro y la tierra es parte de mi comunidad, estaré enseñando a venerar, si uno quiere, y aprovechar el barro y la tierra. Pero lo estoy haciendo en base a la comunidad, no lo estoy haciendo en base a los pensamientos globales, universalistas, sino porque las transformaciones no se hacen de esa manera. Las transformaciones son de adentro hacia afuera. Y si yo no pienso la escuela con esa autonomía y no le otorgo esa autonomía, es imposible pensar que esto vaya a cambiar. Entonces, el marco de la transformación de la escuela es este. Es autonomía y pensar en la escuela flexible, colaborativa e inclusiva, que permita que nuestros chicos puedan desarrollar su proyecto de vida, puedan desarrollar su vocación y puedan hacerlo en este marco también de autonomía en el que crecieron,
que les permita ser empáticos, pensar en el otro y pensar que todo lo que yo hago por mí, en realidad lo estoy haciendo por todos. Entonces, estas cuestiones son fundamentales en la educación. Desde ahí tiene que ser pensado. Entonces, si me dicen, todas las escuelas pueden ser así, todas las escuelas no pueden ser así, deben ser así. Y todas deben ser diferentes. Tienen obligación de ser y diferentes, flexibles, colaborativas e inclusivas. Espectacular, me quedo pensando en que lo que vos traes tiene mucho que ver con poner en el centro a quién ellas son los protagonistas o quién deberían ser los protagonistas, ¿no? de las escuelas, que es la misma escuela, ¿no? Son los Exacto. chicos, los padres, los docentes, el equipo directivo, y entonces como poner en el centro a ellos y a sus voces, y entonces construir desde ese lugar es lo que efectivamente logra ser transformador. Tiene mucho que ver con lo que nosotros también desde Enseñamos entendemos de educación, así que la verdad para mí fue un regalo enorme, Ariel, escucharte. Me voy como que tu energía, tu compromiso, tu convicción me llega a través de la pantalla, así que te agradezco un montón por tomarte el tiempo de compartir con nosotros este espacio. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y después igual podemos seguir compartiendo la charla por si alguno no la pudo escuchar entera o tiene ganas de compartirla. Pero gracias miles. No, la verdad que el agradecido soy yo y de mi parte toda la gente que hacemos esto, que todos los días trabajamos por esto, y estas son las cosas que también nos hacen de alguna manera seguir con las fuerzas de hacer esto que realmente uno lo dice, pero no es fácil hacerlo, ¿no? Yo entiendo y a veces digo, en esto una empatía, soy empático con aquellos que a veces nos animan a enfrentar cambios y todo eso, bueno, pero alguna vez lo vamos a tener que hacer, y gracias a ustedes y a toda la gente que se hace eco de lo que estamos haciendo, y lo poco que podemos contribuir, siempre es un placer poder compartirlo. Buenísimo. Bueno, ahora le cedo la palabra de vuelta a Mili para cuestiones técnicas que nos va a seguro dar algunas indicaciones nuevas, pero te vuelvo a agradecer porque realmente fue un placer enorme. Muchas gracias, Maggie, muchas gracias, Ariel, por tu testimonio. Me estaban escribiendo recién un montón de personas por privado agradeciendo tu testimonio, agradeciendo tu último mensaje, también de manera en particular. Voy a compartir en la pantalla las redes sociales de Enseñar por Argentina, para que espacios que estamos teniendo donde estamos conversando sobre educación, estamos repensando un poco, bueno, la educación que tenemos y también que queremos para nuestro país. Entonces los invitamos y las invitamos a sumarse, a seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. De hecho van a encontrar todas las entrevistas que fuimos haciendo, están cargadas en el canal de YouTube. También hay varias que están en nuestra página de Facebook, entonces pueden volver a verlas, las pueden volver a escuchar, volver a masticar un poquito lo que se quedaron pensando. También están en el Instagram TV de Enseñar por Argentina. Y bueno, además está decir que pueden invitar a todas las personas que quieran a sumarse, a seguir escuchando, a seguir pensando con nosotros, porque eso es lo que queremos lograr. Así que muchísimas gracias, Ariel, gracias, Maggie, y muchas gracias a todos los que se sumaron. Nos vemos.